Bienvenidos al módulo 2 de la materia de Grupo y Liderazgo. En este módulo abordaremos conceptos sumamente interesantes. Vamos a ver conceptos en realidad que adentro de esos conceptos tienen palabras que nosotros usamos todos los días, pero que tienen otro peso esas palabras. Entonces vamos a ver conceptos como actos lingüísticos, vamos a hablar de la escucha, vamos a hablar de las conversaciones y cómo estos tres componentes son tres componentes que condicionan y nos derivan a lo que es una empresa emergente. ¿Pero qué son los actos lingüísticos? Los actos lingüísticos son palabras que nosotros decimos que generan acciones. Repito, son palabras que nosotros decimos que generan acciones. Los actos lingüísticos se dividen en afirmaciones y declaraciones. Ya vamos a ver cada una de ellas en un breve, ¿sí? Pero quiero explicarle otras cosas. Estas afirmaciones y estas declaraciones en realidad condicionan nuestra realidad. Cuando nosotros, la declaración más común, para darle un ejemplo de lo que son los actos lingüísticos y cómo una palabra genera cosas, vamos a la clásica de cuando un cura dice: los declaro marido y mujer a una pareja. A partir de ese momento, la pareja genera acciones diferentes, ¿sí? Irán a vivir juntos, si no convivían antes, irán a vivir juntos, tendrán hijos, empiezan a generarse acciones diferentes que para a lo mejor a alguien que es ortodoxo en el catolicismo, si el cura no le declara, los declaro marido y mujer, estas acciones están limitadas, ¿sí? Por otro lado, vamos a cambiar el concepto de escucha. Esto del modelo clásico, receptor, de que se codifica el emisor receptor y que en el medio de un canal que se decodifica el mensaje, donde yo escucho de modo pasivo, eso no va más. Nos vamos a ver un concepto que nos va a hacer responsables de lo que escuchamos y de lo que decimos. Y por último vamos a ver que hay diferentes tipos de conversaciones, ¿sí? Hay conversaciones que nos permiten coordinar acciones, hay conversaciones sobre lo que interpreto de lo que estás diciendo. Hay varios tipos de conversaciones que vamos a ver qué significan cada una de ellas. ¿Y qué es esto de la empresa emergente? Que es un modelo diferente de empresa al que ustedes seguramente han estado viendo, ¿sí? Es una empresa donde las competencias conversacionales, el saber hablar, el saber escuchar, el saber decir juicios, el reconocer actos lingüísticos, el generar conversaciones constructivas, el gestionar las emociones, todos estos componentes están dentro de la empresa emergente. Un concepto muy, muy interesante. Veamos uno de los conceptos claves. Dice, cuando se trata de qué palabra debe adecuar al mundo y qué dice esa palabra, el mundo es el que conduce a la palabra. Hablaremos de afirmaciones. Cuando por el contrario la palabra modifica el mundo, podemos decir que el mundo requiere adecuarse a lo dicho. Hablamos de declaraciones. A ver, se lo voy a traducir. Una afirmación es cuando yo describo algo. Esto es una mesa, esto es una silla, esto es negro, esto es blanco, ¿sí? Él es mi papá, él es mi mamá, ella es mi mamá, ¿sí? Cuando nosotros describimos al mundo, se habla de que estamos dando afirmaciones. Ahora, cuando nosotros declaramos algo, o sea que el mundo se adapta a la palabra, se llaman declaraciones. Por ejemplo, el ejemplo que le di del sacerdote cuando los declara marido y mujer, ¿sí? O cuando yo digo basta. Es una declaración. Yo basta pongo un límite, por ejemplo. Y si yo pongo ese límite, el mundo se tiene que adecuar a eso que yo digo. Es sumamente importante esto, chicos, ¿sí? Afirmaciones es la descripción de algo.
Las declaraciones es cuando yo declaro algo y la realidad se adapta a eso que yo declaré. Ahí les quiero nombrar algunas declaraciones sumamente importantes. El sí, el no, el va, el basta, el te quiero, el no sé y el perdón y el gracias. Veamos brevemente cada una. Si yo digo que sí a algo, vieron que nosotros cuando nos piden cosas decimos, che, ¿me haces este favor? Sí, dale. Che, ¿querés esto? Sí, dale. Hay personas que el sí todo el tiempo están diciéndolo. Ahora, el sí en realidad es sumamente poderoso. Porque si yo digo que sí a algo y me comprometo a algo y después no lo cumplo, ¿qué se arruina? Se arruina mi imagen, ¿sí? Y las personas van a empezar a etiquetarme como una persona que no cumple con lo que promete. Entonces, mucho ojo con decir que sí a todo. Por otro lado, tenemos el no. El decir que no habla de la dignidad de nosotros. Si yo digo que no, estoy poniendo un límite. Y si la otra persona no respeta ese no, no está respetando mi dignidad. O si yo no sé decir que no y digo que sí a todo, tampoco estoy respetando mi propia dignidad y mis propios límites. Entonces, saber decir que no es cuidarnos a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Por otro lado, tenemos el perdón. El perdón es una declaración que es muy profunda. Pero el perdón de en serio, no ese cuando te choca alguien en la calle y vos decís, ay, perdón. El perdón de en serio, ¿sí? Ahora, dentro del perdón tenemos el perdonar al otro, que el otro me perdone y perdonarme a mí mismo. Hay 3 componentes. El perdonar al otro, el que el otro me perdone y el perdonarme a mí mismo. Yo los invito a que si tienen alguna persona a la que le quieran pedir perdón o que perdonar, que lo hagan. Porque en realidad el perdón es para nosotros, no es para el otro, chicos, ¿sí? Si yo me logro perdonar a mí mismo, voy a estar en aceptación conmigo misma. Entonces, declarar el perdón, pero declararlo 100%, o sea, declararlo de un modo veraz, de un modo que sane, les cambia su ser. Además tenemos otro acto lingüístico, otra declaración que es el gracias. El gracias, ¿cuántas veces al día lo decimos? Infinidad. Gracias por esto, gracias por aquello, nos dan algo, gracias. Incluso políticamente, es políticamente correcto decir gracias. Cuando somos chiquitos, que alguien nos regala algo y nuestro papá dice, ¿qué se dice? Gracias. Ahora, ¿cuántas veces ustedes se pusieron a pensar en la profundidad del gracias? ¿Alguna vez se sentaron al frente de una persona que ustedes aman, que ustedes quieren, al frente de su mamá, al frente de su papá, lo miraron a los ojos y le dijeron gracias? ¿Se tomaron ese minuto para decirle gracias por todo lo que hiciste por mí? Muy pocos son los que lo han hecho. Y sinceramente, cuando uno declara el gracias o el te quiero, pero un te quiero sincero, todo el sistema cambia. Todo se hace diferente. Entonces yo los invito a sentarse, a perdonar o a agradecer. Porque los va a cambiar a ustedes. Va a ser mejor su vida. Entonces, no nos quedemos solo en describir cosas. Generemos acciones a través de nuestro lenguaje. Declaremos cosas que nos hagan bien a nosotros y a nuestro sistema. Otro concepto que tenemos aquí es que los juicios representan el núcleo de identidad de las personas. Los juicios se fundan sobre acciones en el pasado, en tanto en la medida en que modifiquemos nuestras acciones, modificaremos nuestra identidad, transformando nuestro ser. ¿Qué son los juicios? Los juicios son las interpretaciones que hacemos de las cosas, ¿sí? Cuando yo digo esto es cómodo o es incómodo, es lindo o es feo, sos inteligente, soy un fracasado, yo puedo, yo no puedo,
En realidad son todos juicios, son todas interpretaciones. Si yo digo yo no puedo, ¿en qué me baso para decir yo no puedo? ¿Cuán real es ese yo no puedo? Si yo digo esta silla es incómoda en la que estoy sentada, para mí es incómoda. De acuerdo a mi cuerpo, de acuerdo a mi postura, de acuerdo a lo que yo considero una silla cómoda. Pero a lo mejor viene uno de ustedes, se sienta acá y dice, uy, qué cómoda que es esta banqueta. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Yo? ¿O el que está sentado que dice que es cómoda? Ninguno de los dos, porque los dos somos observadores diferentes que interpretamos cosas diferentes. Ahora, ¿dónde radica la importancia de esto de los juicios? Porque fíjense que dice que el juicio transforma nuestro ser, en que nosotros vamos a actuar de acuerdo a la emocionalidad en la que estamos y el juicio que tenemos sobre eso, a la interpretación que hacemos de ese hecho. ¿Sí? Los juicios condicionan totalmente nuestras acciones. Si yo creo que soy un fracasado y que no lo voy a lograr, que yo soy una fracasada y que no voy a lograr aprobar una materia, voy a estudiar todo el tiempo pensando eso. Y yo les aseguro que cuando llegue a rendir, no me va a ir bien. Porque todo el tiempo yo me programé y me creí que no iba a lograrlo. Diferente es si nosotros empezamos a decir sí puedo lograrlo, sí lo voy a lograr, sí tengo las competencias, sí tengo la responsabilidad, sí voy a lograr superar esta meta. Vamos a ir con otra actitud, vamos a ir con otra emocionalidad. Y eso nos va a abrir posibilidades diferentes y vamos a estar más relajados y vamos a estar más confiados. Entonces, mucho ojo con los juicios, chicos, porque los juicios hacen que nosotros actuemos. Y como vimos, la acción transforma nuestro ser. Los seres humanos somos seres del juicio. Todo el tiempo estamos haciendo juicios sobre todo y sobre todos. Sobre las otras personas y sobre nosotros, sobre los objetos, sobre las situaciones. Todo el tiempo hacemos juicios. ¿Sí? Ahora, mucho cuidado porque muchas veces escuchamos los juicios de los otros como verdad. Yo tenía el caso de una amiga, por ejemplo, donde la mamá le decía, la mamá nunca había estudiado en la universidad, solamente había terminado la primaria, y le decía que ella no podía rendir mal un examen, que sí o sí tenía que terminar en 5 años la carrera rindiendo con notas más de 8. Sí, en serio, le decía eso. Ahora, esta persona que estaba emitiendo un juicio donde estaba diciendo que la hija no era capaz, si no lograba hacer la carrera en 5 años teniendo nota más de 8 y sin ningún aplazo, este juicio que estaba haciendo esta persona, ¿tenía autoridad para hacerlo? No, chicos, porque la persona nunca había estudiado en la universidad, no tenía idea lo que era la universidad, ¿sí? Entonces, muchas personas, sobre todo los padres en algún momento, emiten juicios como verdades. El problema es que los hijos lo toman como verdades absolutas y se creen el cuento ese. Y en realidad solamente habla del observador que el otro es. ¿Sí? Para cerrar esto de los juicios, les digo que los juicios son declaraciones. Si yo doy un juicio, genero cosas. Así que mucho cuidado con los juicios. Yo los invito a que ustedes piensen cuáles son los juicios que ustedes tienen de ustedes mismos. ¿Sí? Y para ver si son verdad o no, si son válidos en realidad, si están fundados o no están fundados, busquen 3 hechos que los fundamenten. Yo digo, yo soy desordenada. Busco 3 hechos que me demuestre que soy desordenada. Pero hechos que yo, vos o cualquiera que lo vea, diga sí, es verdad. Eso está en ese lugar, por ejemplo, los zapatos en el living, el ropero desordenado, el ropero, toda la ropa arrugada. La ropa arrugada la veo yo, la ves vos, la ve cualquiera. ¿Sí? Busquen 3 afirmaciones, 3 hechos o ejemplos que demuestren eso. Y ahí van a ver si es un juicio fundado o no. Ahora quiero pasar al tema de escuchar. El tema de escuchar deja de ser esto de vos hablás y yo te escucho, y yo hablo y vos me escuchás, y como pasos separados. En realidad todo el tiempo estamos hablando y escuchando. Y vean, pueden ver en la diapositiva que el escuchar cambia de fórmula. El escuchar habla de percibir más interpretar. ¿Nosotros por dónde percibimos? Nosotros percibimos por los 5 sentidos.
Ya no es más el escuchar desde acá, el clásico oír donde me entra un sonido, lo decodifica mi cerebro y de ahí escucho, ¿sí? Escuchamos a través de lo que vemos, escuchamos a través de lo que olemos, escuchamos diferente a través de lo que tocamos, ¿sí? De algún gusto que podamos tener en el momento, ¿sí? O de el oír. Y a la vez interpretamos eso. Yo escucho algo, y no es la vieja decodificación que ustedes hayan visto en el colegio primario o secundario. Es el interpretar a través de los juicios, a través de mi emocionalidad, a través de mis experiencias. Es mucho más amplio. Y todo el tiempo la conversación se transforma en una danza, donde es importante que yo hable de un modo que el otro escuche y que el otro valide lo que está escuchando. Verifique que lo que está escuchando es lo que yo quiero decir. ¿Cómo? Diciendo, lo que vos me estás queriendo decir es tal cosa, ¿sí? Entonces, la conversación se transforma en una danza, en un ir y venir, donde es responsabilidad del que habla y del que escucha el hablar y el escuchar. Las dos cosas. El lenguaje deja de ser inocente, ¿sí? Nosotros cuando hablamos y cuando escuchamos dejamos de ser inocentes. Y hay algo sumamente importante, y con esto quiero cerrar, es que hay una frase que dice, yo digo lo que digo y vos escuchás lo que escuchás. Yo digo lo que digo y vos escuchás lo que escuchás. Todo el tiempo, al ser observadores diferentes, tenemos una brecha. Lo importante en la comunicación y en esta danza es minimizar esa brecha, porque nosotros tenemos que lograr como objetivo que el otro nos escuche o escuchar lo que realmente el otro nos quiere decir. Bien, para empezar a aplicar un poco los conceptos que acabamos de ver en la parte teórica, esto de los actos lingüísticos, esto de los juicios, ¿sí? Esto de la escucha, los invito a ver un video. Es un video que tiene un componente emocional bastante fuerte, bastante importante, ¿sí? Y que muchos de nosotros cuando lo vemos nos vemos reflejados, tal vez no exactamente en esa situación, pero sí nos vemos reflejados en actitudes similares. En este video van a ver la dinámica entre un padre y un hijo, entre un padre ya crecido, ¿sí? Un padre anciano, y un hijo que está en su mundo, un hijo que está leyendo el diario, un hijo como a veces es la juventud, con poca paciencia. ¿Por qué elegí este video? Elegí este video porque habla de los juicios, van a poder ver a veces sin lenguaje que te declare lo que está interpretando la persona, ustedes van a ver cómo se interpretan las cosas. Ustedes van a hacer interpretaciones de eso. Por otro lado, la escucha. Sumamente importante. Vieron que la escucha dijimos esto de percibir y de interpretar. ¿Cuántas veces nos quedamos en el modelo clásico? O ni siquiera en eso y no escuchamos al otro. Bueno, acá lo van a ver reflejado. Y por último, las conversaciones. Conversaciones que no se generan. Conversaciones que son necesarias para clarificar cosas. Conversaciones que son necesarias para sanar vínculos, para hacer vínculos de mayor calidad. Y no las tenemos, ¿sí? No nos damos el tiempo, no nos damos la paciencia o creemos que no son necesarias. Entonces los invito a ver este breve video donde van a ver un padre o un hijo y cómo con pocas palabras esa relación se transforma. Τι είναι αυτό? Ένας φοργίδι.
είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Bueno, ¿vieron el video? ¿Alguno se quedó como movilizado emocionalmente? Pasa a veces. Sí. Qué interesante video, ¿no? ¿Vieron las pocas palabras que dice, pero cuánto uno interpreta eso? Bueno, le quiero plantear algunas preguntas para que luego en grupo las reflexionen, las respondan, ¿sí? Preguntas que me interesa que las piensen en profundidad. La primera que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuál creen que es el tema central del video? ¿La escucha, las conversaciones, los juicios, las afirmaciones o las declaraciones? Todos estos conceptos nosotros lo vimos en la teoría recién. Entonces me gustaría que los fundamenten teniendo en cuenta esa teoría. ¿Sí? ¿Cuál es el tema central del video? Esa es la primera. Vamos a la segunda. ¿Qué juicio tienen cada uno de ustedes sobre el rol que juega el hijo durante la escena? ¿Y qué juicio tienen cada uno de ustedes sobre el rol que desempeña o juega el padre? ¿Sí? ¿Qué interpretación hacen de las conductas de cada uno? ¿Qué emociones les despierta a ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que actúa el hijo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Educado? ¿No educado? ¿Y el padre? ¿Cómo creen que actuó? Entonces, ¿qué juicios le despierta cada uno de los personajes? Les propongo que mencionen al menos 4 juicios respecto a cada personaje. Vamos a la 3. Respecto a la escucha activa o efectiva, ¿cuáles acciones son las que se pueden llevar a cabo para disminuir la brecha entre quien habla y quien escucha? ¿Cuáles son los aprendizajes que tanto el padre como el hijo podrían hacer para tener una relación diferente? A ver, vieron que hay un temita de escucha ahí, ¿no es cierto? Sí, es evidente que hay un tema de escucha. ¿Cómo podrían hacer para disminuir esa brecha? Para evitar esos malos entendidos. Y por otro lado, ¿cuáles son los aprendizajes que deberían hacer los dos personajes? Con la idea de tener una relación diferente.
Vamos a otra pregunta. Y la última. ¿Qué tipos de conversación de las que revisamos, de las que hay, son los que a tu consideración, a la consideración de cada uno, podrían abordar estas dos personas? O sea, ¿qué tipo de conversación tienen que tener? ¿Qué tienen que decirse en esas conversaciones? ¿Y qué declaraciones consideran que aparecen en el marco del video? ¿Se acuerdan las declaraciones? El sí, el no, el perdón, el basta, el gracias, el te quiero. ¿Y cuáles aparecen en el video? Y los juicios también son declaraciones, ¿eh? Entonces, primero vean qué tipo de conversación sería, qué conversación tendrían que tener, qué deberían decirse. Y por otro lado, qué declaraciones son las que aparecen en el video. Les propongo que las resuelvan y ya volvemos juntos a analizar cada una. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σφουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
¿Resolvieron las actividades? Bueno, vamos una por una a ver cómo mi observador las resolvió, ¿sí? La actividad 1, la pregunta 1 decía ¿cuál es el tema central del video? La escucha, las conversaciones, los juicios, las afirmaciones o las declaraciones, ¿sí? Bien, ¿cuál creen que es el tema central? En realidad el tema central son todos, dados que están fuertemente vinculados en todo momento de una conversación. Y en el caso del video, los juicios y las escuchas condicionan las conversaciones iniciales y expanden las posibilidades de una conversación luego, plagada de nuevos juicios fundados en afirmaciones, indagaciones y escucha. A ver, chicos, en todo momento de la conversación, la escucha está, en cualquier conversación está la escucha, hay juicios, hay emociones, ¿sí? Hay afirmaciones y hay declaraciones. Entonces, en esta conversación de padre e hijo, todo el tiempo hubo juicio y escucha. ¿Vieron cuando el padre le pregunta, ¿qué es eso? Y él le responde, un gorrión. ¿Y qué es eso? Un gorrión. ¿Y qué es eso? Un gorrión. Y ya está empezando a ponerse efusivo el hijo, ¿sí? En realidad, ¿qué juicio? Que ya lo vamos a ver en otra de las preguntas, pero el juicio que hay del hijo ahí atrás es que, qué pesado, ¿sí? Por eso se te enoja tanto. Me está tomando el pelo. Y la escucha, ¿qué tipo de escucha creen que tiene el hijo? La escucha no está muy buena, ¿no? Al menos no indaga, no hace nada, simplemente se deja llevar por sus interpretaciones. Cosa muy común, ¿sí? Nos pasa siempre. Ahora, cuando el padre va y busca el cuaderno, llega y le lee y le dice, creo que era la edad de los 4 años, cuando él le preguntó 20 veces, ¿qué es eso? Y el padre 20 veces desde la amorosidad, desde una emoción de la paciencia y desde el amor, le dice, es un gorrión. Fíjense cómo cambia. Este hombre simplemente le describió un hecho. Le dijo, me preguntaste 20 veces qué era eso, yo te respondí 20 veces que es un gorrión. Y fíjense que no se quejó el hombre, simplemente le leyó eso. Y cómo leyéndole eso, la mirada del observador, la interpretación del hijo cambió. Cómo se tornó más paciente, cómo lo miró con amor, cómo lo abrazó, ¿sí? Entonces, esa afirmación dio lugar a una conversación con indagaciones, con escucha y con amorosidad. ¿Quedó claro? Vamos a la 2. Vamos a la pregunta 2. Que decía, ¿qué juicios tienen ustedes sobre el rol que juega el hijo durante la escena? ¿Y qué juicios tienen ustedes sobre el rol que juega el padre? A ver, es el juicio de ustedes. Aquí no hay una respuesta correcta. Yo les voy a dar mi juicio. Dice, el primer juicio que suele aparecer sobre el padre es que al ser una persona mayor no tiene en cuenta que el hijo está ocupado leyendo y resulta insistente, ¿sí? El juicio parece que es pesado. Mientras que luego del hecho central, que es la lectura del hecho, de la afirmación esta que lee en el libro el hombre, el juicio se traslada a la impaciencia del hijo. A ver, traduzcamos. Primero nos parece que el padre es pesado, que el padre es insistente, ¿sí? Y que el hijo está ocupado y hasta a veces hay personas que dicen, pobre chico, tiene que aguantar el padre. Ahora, cuando el padre le lee esto de que 20 veces le preguntó y 20 veces le contestó, fíjense cómo cambia nuestro juicio, ¿no? Y empezamos a ver al hijo como intolerante. Y al padre hasta le tenemos lástima, al menos es lo que me pasó a mí, ¿sí? La primera vez que vi el video. Entonces los juicios, que fíjense como a través de una afirmación, de una descripción del hecho, nuestros propios juicios cambian sobre los personajes. Y esto nos pasa todo el tiempo en nuestra vida. ¿Vamos a la 3? La 3. La pregunta 3 decía, respecto a la escucha efectiva,
¿Cuáles acciones son las que se pueden llevar a cabo para disminuir la brecha entre quien habla y quien escucha? ¿Y cuáles son los aprendizajes que tanto el padre como el hijo podrían hacer para tener una relación diferente? La respuesta acá está súper concisa. Dice, verificar la escucha e indagar. Solo eso. Pero eso tiene una profundidad tremenda. ¿Qué es esto de verificar la escucha? Vieron que en la teoría yo les dije que cuando escuchamos y tenemos que ver que hayamos entendido lo que el otro nos dice, decimos lo que vos me estás queriendo decir es, eso se llama verificar la escucha. Sería importante que tanto padre e hijo, o a lo mejor el hijo hubiese 2 minutos doblado el diario, cerrado el diario y le hubiese dicho, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué es lo que querés saber? ¿Sí? En vez de gritarle un gorrión, a lo mejor le hubiese dicho, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Por qué no estás entendiendo? ¿Qué está pasando? Lo que requiere mucha más tolerancia. Pero era responsabilidad del hijo también asegurarse de que el padre entienda qué era lo que él estaba diciendo, ¿sí? Pero también el padre hubiese estado bueno que verifique la escucha del hijo. No tal vez haciéndole siempre la misma pregunta, aunque en realidad el padre le quiso demostrar un aprendizaje mucho más importante, ¿no? Pero estaría bueno que el padre le hubiese dicho, mira, no me estás escuchando, o qué estás entendiendo vos, porque yo lo que te estoy queriendo demostrar es lo siguiente. El ver que entendió el otro a través de lo que le llamamos el parafraseo, es decir, repetir lo que el otro dijo, e indagar los intereses y las intenciones del otro, son 2 modos de minimizar la brecha entre lo que yo digo y lo que el otro escucha. ¿Vamos a la cuarta? Vamos a la cuarta. La cuarta preguntaba, ¿qué tipos de conversaciones de las que hemos revisado, o sea, conversaciones que han tenido estos personajes, ¿sí?, se podrían abordar ellos dos? O sea, ¿qué conversaciones deberían tener? ¿Y qué declaraciones aparecen en el marco del video? La conversación que deberían tener es conversación acerca de juicios. Y las declaraciones, la declaración del perdón y del amor. ¿Qué es esto de las conversaciones de juicios? Es decir, la verdad, generar una conversación donde el hijo pueda plantearle al padre que está muy pesado, que él lo está sintiendo así, y el padre le pueda declarar o le pueda decir su juicio respecto a que considera que él no tiene suficiente paciencia y lo que le está queriendo enseñar es eso. Conversación que probablemente hayan tenido al finalizar el video, si imaginamos qué hubiese pasado. Y las declaraciones están la del perdón y del amor. Y a veces la declaración no significa que lo digamos solo con la palabra, Hay veces que un abrazo dice muchísimo. Con nuestra corporalidad también podemos declarar cosas, ¿sí? Entonces, en este video los personajes se declararon perdón, el hijo sobre todo, y amor de parte de ambos. Amor no solo de padre e hijo, sino amor de como padre te doy una lección de vida a vos que sos mi hijo. Muy bien, a partir de este momento vamos a analizar las preguntas cerradas. Vamos a plantearnos 3 preguntas cerradas y a partir de ahí analizamos las posibles respuestas. ¿Les parece? Vamos a la primera. La primera dice, en la escena, hasta un determinado momento, se llevó a cabo una conversación implícita. Es decir, que no se estaba diciendo a través de la voz, ¿sí?, que daba lugar a una serie de juicios que fundamentalmente se manifiestan en el hijo. Este tipo de conversación posee algunos riesgos a la hora de iniciarlas. ¿Qué es esto? El hijo está basado en sus juicios, incluso él comunicaba cosas sin decirlo, ¿sí?, solo con sus gestos, su comportamiento. Entonces, dice, en esta escena, las opciones que te dan son: reconocemos que el otro tiene la razón y menoscabamos nuestra participación. Otra opción dice, podemos generar un sinnúmero de explicaciones.
La tercera dice generalmente nos impide actuar. La cuarta es se tiende a culpar a la gente. La quinta, demostramos debilidad al no reconocer que no sabemos intervenir. Es decir, cuando nosotros tenemos la actitud del hijo, que tuvo el hijo en el video, ¿qué nos suele pasar? Ustedes pueden decir, pueden elegir la B, por ejemplo, ¿podemos generar un sinnúmero de explicaciones? No, en general no se generan explicaciones en ese tipo de comportamientos donde se hacen juicios y hay comunicaciones implícitas, ¿sí? Sino que lo que hace es pensamiento único. Es decir, yo tengo la razón, esta persona, en este caso el hijo, tenía un juicio de que el padre era pesado, ¿sí? Generalmente nos impide actuar. ¿Qué les parece? Esa es una correcta. ¿Por qué? Porque al estar en esa posición, al declarar sin hablar ese juicio, al estar en esa emocionalidad, eso limita la acción. ¿Por qué? Porque nos cerramos, nos ponemos no molestes, no, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando estamos en ese tipo de actitudes, en ese tipo de comportamientos, porque lo que hace es limitarnos la acción. O nos lleva a una acción que no expande, sino que contrae. Otra opción, la D, que es correcta, es que se tiende a culpar a la gente. Cuando nosotros estamos en la postura que está el hijo en el video, tendemos a culpar a los otros. No tendemos a preguntarnos qué le está pasando, por qué la otra persona me pregunta, en este caso, por qué el padre preguntó 5 veces o 6 veces qué es eso. En ningún momento se lo puso a preguntar. Señalamos, culpamos, ¿sí? Entonces, en esta choice, en esta pregunta cerrada, las correctas son las C y las D, ¿sí? Vamos a otra. La segunda dice, definitivamente, entre padre e hijo se hace evidente un fenómeno que es inherente a la escucha, cuando no se llevan a cabo acciones para paliar o disminuir el fenómeno, ¿sí? O sea, hay un fenómeno que tiene que ver con la escucha, que cuando uno no tiende a disminuir este fenómeno, se generan situaciones como la que se generó en el video. Vamos a las opciones. La primera dice, el padre no emite el mensaje de forma clara y concisa y directa. O sea, culpamos al padre que el padre no emitió un mensaje correcto. Otra dice, el hijo no presta atención al padre y se entretiene con el periódico. La tercera dice, tanto el padre como el hijo deben dejar la conversación para otro momento más propicio. La cuarta, se produce una brecha entre lo que el padre quiere transmitir y lo que el hijo oye e interpreta. Y la quinta, porque ninguno de los dos es claro al emitir nuestro mensaje. Ustedes pueden pensar tal vez que la B sería una opción correcta, ¿sí? Que esto de que el hijo no presta atención al padre y se entretiene en el periódico. Sí, el hijo se entretiene en el periódico, pero si él escuchara no sería suficiente para paliar la situación de disminuir el fenómeno de la brecha de la escucha. Porque la correcta es la D. Acuérdense que siempre se produce una brecha entre lo que se quiere transmitir y lo que el otro escucha. En este caso, la brecha es muy grande, sobre todo porque las palabras son mínimas, donde el padre solo pregunta ¿qué es eso? Cuando en realidad recordemos que el mensaje que quiere dar es mucho más profundo. Y por otro lado, el hijo oye e interpreta, ¿sí? Desde sus condicionamientos. Entonces la respuesta correcta se da ese fenómeno evidente en la escucha porque el padre dice lo que dice y el hijo escucha lo que escucha. Vamos a la tercera. La escucha implica al menos una triple dimensionalidad. ¿Cuáles son estos componentes? 3 dimensiones en la escucha. A ver, la recepción de la información sin procesar ningún filtro personal, la escucha misma, la percepción a través de los sentidos, la interpretación basada en las emociones, historia, biología, etc. El reconocimiento del otro validándolos. ¿Cuál se les ocurre que es? Bueno, en esta hay 3 correctas, las 3 dimensiones. A ver, vamos a la primera. Recepción de la información sin procesar por ningún filtro personal. Sabemos que eso no es cierto, o sea, siempre que escuchamos pasa por algún tipo de filtro. La escucha misma
Sí, es cierto. O sea, en la escucha, en el caso del padre, del hijo, el oír, la escucha misma, está presente. La percepción a través de los sentidos, ¿se acuerdan que era otra parte de la fórmula? ¿Sí? El percibir a través del olfato, el gusto, el oído, ¿sí? El tacto. Esa también es correcta. Hasta ahora tenemos la escucha misma, que es la B, la percepción a través de todos los sentidos, que es la C. Y la D también es correcta, porque acuérdense que la fórmula es escucha igual a percepción más interpretación. Entonces, cuando dice la interpretación basada en las emociones, historia, biología, acuérdense que es cierto, porque el que interpreta esa escucha es un observador. Y el observador, recordemos que está condicionado por su emocionalidad, por su historia, por sus experiencias. ¿Sí? Bien, como modo de cierre, vamos a repasar lo que vimos en este módulo en los conceptos principales. ¿Sí? Hablamos de los actos lingüísticos. Dijimos que los actos lingüísticos podían ser de dos maneras. Podían ser afirmaciones y podían ser declaraciones. Las afirmaciones describían, las declaraciones generaban que el mundo se adapte a la palabra. Dentro de las declaraciones teníamos lo que son el sí, el no, el gracias, el perdón, el te quiero, ¿sí? Y el no sé. La declaración del no sé es súper importante porque es el primer paso del aprendizaje. Si nosotros no sabemos que no sabemos o no reconocemos que no sabemos, nunca vamos a dar el primer paso para aprender, porque suponemos que sabemos, ¿sí? Luego vimos pedidos y ofertas, vimos que hay que pedir y cuando pedimos es importante validar la escucha y la oferta cuando ofrecemos algo también. Acuérdense que cuando nosotros pedimos y ofrecemos hay algo sumamente importante que es decir sí. Cuando uno dice que sí a un pedido o a una oferta, eso hace que se comprometa nuestra identidad, nuestro ser. Entonces, si no cumplimos, se pierde la confianza. Y se pierde la confianza, nosotros pasamos a ser personas no confiables. También vimos el tema de juicios, que los juicios eran las interpretaciones que hacemos de las cosas, ¿sí? Los juicios, ojo, teníamos que ver quién daba el juicio, porque no lo puede dar cualquiera. ¿Se acuerda que vimos el caso de la mamá que opina de la universidad de la hija? ¿Sí? Entonces el juicio no lo puede dar cualquiera, lo tiene que dar a alguien que tenga autoridad para darlo, que tenga conocimiento de causa, que esté en el ámbito de lo que el juicio se refiere, laboral, familiar y demás. Y los juicios también, recuerden que yo les conté que para ver si es fundado o no, al menos tiene que tener 3 hechos o 3 afirmaciones que lo validan. ¿Bien? Y para cerrar vimos la escucha, donde transformamos el acto de escuchar no en el simple hecho de que te ingrese por el oído el sonido, el cerebro decodifica y hay un emisor y un receptor. No. Transformamos la escucha, donde dijimos que se escucha a través de los 5 sentidos, se percibe a través de los 5 sentidos, a cada una de esas escuchas las interpretamos y recién ahí es la escucha. ¿Sí? Percepción más interpretación igual a escucha.